mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso y glorioso día que Dios nos regala usted y yo. Aleluya. Amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo. Padre amado, te damos muchas gracias por este regalo extraordinario que tú nos concedes de poder abrir nuestros ojos, el poder declarar lo que tu palabra dice, Padre amado, en Lamentaciones 3:22. Y el versículo 23 también dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Yo te doy muchas gracias por tu palabra. Clamo por todos aquellos que escuchan este devocional donde quiera que se encuentren, Padre amado, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que yo estoy seguro, pero requete seguro, aleluya, que bendecirá mucho tu vida. Mis amigos, mis hermanos, es un privilegio el saber que estamos siendo adiestrados, enseñados, capacitados a través de este glorioso evangelio. Estamos estudiando un tema que le hemos titulado No eches a perder los grandes privilegios. Es nuestra responsabilidad tener este cuidado, porque Dios nos llena de dones, de talentos, de privilegios. Nos permite pisar unos terrenos extraordinarios, inimaginables, sobrenaturales. Pone en nosotros y confía en nosotros ministerios. Nos confía almas que pertenecen a Él, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y Él en su inmenso amor nos confía para cuidar personas. Son de Él. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la palabra. Así que esta enseñanza, basada en 1 Corintios capítulo 10, de alguna manera nos mantiene en el propósito de Dios, nosotros teniendo en cuenta el cuidado que debemos de tener para no repetir la historia de un pueblo que fracasó en el desierto, que lo llevó a perecer en el desierto por 4 cosas que ellos hicieron. Y voy a volverlas a repetir para honrar a las personas nuevas que ingresaron. La primera es que ellos codiciaron cosas malas. La segunda, ellos fornicaron. La tercera, ellos tentaron al Señor. Y la cuarta es que ellos murmuraron. Estamos todavía en la número 1, ¿qué cosas malas ellos codiciaron? Se los expliqué de algunas cosas, lo que significa incluso lo que significa la codicia. Entonces le estoy dando un respaldo bíblico, mostrándole algunos ejemplos bíblicos de hombres que codiciaron, que esto los llevó a la destrucción. Y vimos la codicia de Acán. Lo estudiamos la codicia de Acán, y estamos estudiando también. Iniciamos ayer la codicia de Giezi. Comenzamos hablando acerca de esta codicia que también llevó a Giezi a heredar una enfermedad que no le pertenecía, por la codicia, por hacer cosas que no glorifican al Señor, teniendo el privilegio de ser el siervo de Eliseo. Él era su mentor. Él era testigo de los milagros y la manera como Dios usaba a Eliseo. Él veía las intervenciones de Dios y obviamente recibía beneficios y privilegios. Pero la codicia, como el pueblo de Israel codiciaron cosas malas, y la codicia lo llevó a heredar una enfermedad que le perduraba por siempre, no solo a él, sino también a su familia, precisamente por la codicia. El día de ayer les expliqué cómo se dio la sanidad de este hombre, el general del ejército asirio. Naamán, dice la Biblia en Segunda de Reyes, del capítulo 5, del 10 al 16, que ya lo leímos, lo voy a parafrasear,
cuando Eliseo le da la orden, una palabra profética: métete 7 veces al río Jordán, y él no quiso hacerlo, se enojó porque él dijo: los ríos de Damasco son muchos mejores que esta porquería de río, y de alguna manera lo menospreció, como quien dice: si ve qué fácil. Cuando nosotros no estamos conectados con el reino de Dios, tratamos de humanizar las órdenes espirituales que Dios nos da, tratando de entenderlas en nuestro razonamiento. Porque Naamán pensó que el milagro era por el agua, que el milagro era por el río, por la calidad de agua. No, es que no se trata de eso, es la obediencia a la orden que se te dé. Si Dios te da una orden, pensemos, por eso los criados le dijeron a Naamán: si el rey te dijera algo, si el profeta te dijera otra cosa, estoy seguro que que lo harías. ¿Por qué menosprecias esa orden? Si Dios dice, perdóneme quizás el ejemplo tan exagerado, si Dios dice que nos paremos en la cabeza y estamos seguros que es una orden de Dios, pues hagamos el intento, tratemos de pararnos en la cabeza, porque es que fue la orden de Dios. Y Dios, Él es soberano y Él sabe por qué lo está haciendo. Y uno dice: pero Dios, ¿por qué tuvo que, es un ejemplo, por qué tuvo que escupir en la tierra, hacer lodo y ponérselo en los ojos a la persona? Dios, ¿por qué le dijo a otro que sacara la lengua y le escupió la lengua? Dios, ¿por qué le dijo a otro que fuera al estanque de Siloé? Dios, ¿por qué mandó a un ejército a que en medio de una escasez de agua se pusiera a hacer estanques? O sea, Dios a veces da órdenes que no pueden ser llevadas a nuestro razonamiento. Y eso es lo que mucha gente detiene las bendiciones en su vida, porque cuando Dios da una orden trata de razonarla. Hay cosas que Dios dice, órdenes que Dios hace que parecen de alguna manera atrevidas, locas, como cuando Dios mandó a Oseas: por favor, quiero que te cases con una prostituta. Dice: pero Señor, pero, ¿qué pasó? O sea, a veces hay órdenes que parecen muy descrestantes, muy confusas, pero si estamos seguros que es una orden de Dios, usted obedezca y punto. En cierta manera podríamos decirlo como una ciega obediencia y punto. Vamos a obedecer. Eso sí, asegúrate que fue Dios quien te habló, que fue Dios quien te habló. Y yo te doy este ejemplo es porque cuando Dios nos dio la orden a nosotros de movernos de Massachusetts, donde estábamos pastoreando, a veces hay órdenes que Dios da que para los demás que miran la situación, dicen: está retrocediendo. Parece como que estuvieran retrocediendo, porque Dios decide, según Isaías 49, como guardarnos en la aljaba un tiempo, como flechas para ser lanzadas en el tiempo de Dios y no reinar a destiempo. Cuando tú vas a tirar una flecha y quieres que la flecha avance fuerte, ¿hacia dónde la tienes que poner primero? Hacia atrás. Y a veces Dios, según Isaías 49, que dice que nosotros somos como saetas en las manos de Dios, como aljaba, como flechas en la aljaba de Dios. Entonces, Dios sabe en qué momento nos lanza, pero antes de lanzarnos, nos hace retroceder un poquito, y ahí es donde muchos juzgan y dicen: mire, pobrecito aquel, el pastor Castañeda que estaba aquí pastoreando en Massachusetts, y mírelo. Por allá está, se fue para Houston, no está pastoreando en ninguna iglesia y lleva 3 años lavando baños en una congregación junto con su esposa, lavando baños allá, limpiando el templo. ¡Wow! Pero si con ese potencial que ellos tienen y terminaron lavando baños, ¡wow! ¿Qué les pasaría a los pastores? ¿Qué harían los pastores? Mire, no, es que Dios nos está tirando hacia atrás porque hay un destino profético establecido para lanzarnos dentro del plan divino que debe de ser en su tiempo. Y exactamente eso fue lo que sucedió, porque la gente mira los resultados pero ignora el proceso. Entonces la gente dice: wow, pastor, esos devocionales, ustedes entraron a Holanda, Italia, Brasil, España,
todo Centroamérica, en diferentes partes del mundo, traducido en inglés, en mandarín, en italiano, en portugués. Eso es impresionante, pastor. Entraron a Turquía, a Israel, a Dubái. Qué impresionante hasta dónde han llegado estos devocionales. Ha sido impresionante. Es que cuando Dios da una palabra, y para muchos es que están retrocediendo en la agenda divina y en los planes divinos, hay algo que está establecido que nadie lo puede detener. Por eso asegúrate que cuando Dios te dé una orden profética, no importa lo que te toque hacer, hazlo, porque detrás de esa obediencia se desata un milagro permanente. Porque junto con el milagro también el enemigo quiere que codicies y que hagas las cosas bajo tus impulsos emocionales y no te muevas bajo la palabra profética, porque está esa dualidad de pensamientos. Entonces, ¿qué le pasó a Giezi? Estaba bajo la cobertura de Eliseo, recibiendo los beneficios de Eliseo, con grandes privilegios. Pero cuando llegó y vio el milagro de Naamán, vio que se sanó, se metió en el Jordán 7 veces, y fue tanta la impresión de él que Naamán quiso recompensar al profeta. Quiso recompensarlo, y el profeta no le quiso recibir ninguna ofrenda. Le dijo: necesito que me recibas esta ofrenda. Recibe esta ofrenda porque recibí beneficios. Tú me enseñaste, me diste este milagro, lo que haya sido, y quería recompensarle. Y el profeta dijo: no quiero recibir nada. Pero ¿sabe qué hizo Giezi? Mire lo que dice la palabra en el versículo 20 de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20 al 27. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo dentro de sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien?, le pregunta Naamán. Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, o sea, Eliseo me envía a decirte, mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Versículo 23, dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Versículo 24, así que llegó a un lugar secreto, lo tomó de la mano de ellos, lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Ahí, entonces Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata o de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Perdió el privilegio. La codicia llevó a Giezi a mentir, inventándose historias que trajeron maldición a su vida y a su familia. La otra cosa que llevó la codicia en el corazón de Giezi es poner palabras en la boca del profeta que él no había dicho, para lograr mayor credibilidad ante los demás, como aquellas personas que dicen: el pastor me dijo que te dijera esto, inventándose cosas que el pastor no ha dicho. Otra de las cosas que hizo Giezi:
Todo esto era para un beneficio personal y desató mayor maldición sobre su vida porque su enfermedad le quedó para siempre, no solo a él, sino a su familia. Medita en esta palabra y mañana continuemos. Padre, yo te doy gracias por tu amor y tu bondad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.